Bien, señores, tenemos el placer de contar con nosotros aquí un talento dominicano. República Dominicana ha tenido en diferentes épocas de su historia grandes artistas, caricaturistas, pintores que se han dedicado a la caricatura, un arte muy difícil de lograr. Nosotros recordamos a el amigo de Cosmopolitan, el padre de Jacinto Jim Bernal, el violinista. Bienvenido. Bienvenido, Jim Bernal. Miche Medina. Tuvimos a Miche Medina en Cachafú, tuvimos a Harold Priego, tenemos a Mercader y tenemos a Teddy, que es de la generación de Miche, ¿verdad? De la gente que ya logró trabajar en Cachafú y en esa época. Le damos la bienvenida a Teddy. Le agradecemos muchísimo dos cosas: estar aquí con nosotros y a nombre del maestro Solano y del mío propio, una caricatura que nos hiciera recientemente y nos obsequiara. Gracias a Teddy. Y realmente vamos a ver del maestro, que creo que está mejor logrado. Por lo menos el modelo es mejor. Ahí está el maestro, ese es más característica. Ahí lo que pasa es que se parece a un hijo de él. Lo rejuvenecieron ahí. Sí. Teddy, gracias por estar aquí. Una pregunta: ¿qué es lo que a juicio tuyo califica como buen caricaturista a un artista? Si es Ponte desde afuera, no te juzgue a ti. Sí. Bueno, en primer lugar, gracias por permitirme estar aquí. Yo siempre creí que el caricaturista tenía que ser gracioso, primero que nada. Porque a veces los caricaturistas se abrogan este poder de poder tumbar el gobierno. Lo que pasa es que hay muchos que tienen mucho sentido político. Tú acabas de ver una tragedia en Francia, que fue un periódico básicamente basado en la caricatura, lo de, ¿cómo se llama? Charlie Hebdo. Charlie, sí. Por eso te digo que hay el caricaturista, el humorista, a veces se supone que puede ser tan molestoso que con su trabajo puede cambiar las cosas, tumbar el gobierno o cambiarle las actitudes a las personas. Y no es posible. El caricaturista, y eso pasa, por ejemplo, con casi todos los que estamos en esta profesión, que creemos que la caricatura tiene un poder mayor que el que realmente tiene. La caricatura, el mayor poder de la caricatura es hacer que las personas tengan un alivio, porque Harold se especializó en eso. Es tan tal que a veces yo estaba en cierto estado de ánimo y me iba al internet a ver todas las caricaturas de Harold posibles. Y yo cambiaba de actitud, porque es que él tenía una gracia para hacer las cosas. ¿y cuál es tu modelo a seguir? Es decir, ¿quiénes son los que más te gustan a ti de todos los que hemos tenido? La influencia mía realmente, porque en esa época en la que yo comencé a surgir, me desarrollé como caricaturista, aquí no solamente teníamos a Miche Medina y a Octavio. ¿Está vivo Miche? No, Miche murió. En Puerto Rico, En Puerto Rico, sí. Y entonces nosotros... ¿Octavio qué? Solamente él firmaba así, Octavio. Octavio, sí. Y era un caricaturista más o menos bueno. Pero nosotros teníamos la escuela de los españoles. Los caricaturistas españoles, como Chumi Chumes y otros, Perich, ese que tú acabas de mencionar, nosotros nos quedábamos porque, imagínate tú, en la época en que Franco gobernaba España, este grupo de tigres tenían que hacer caricaturas. Y eran unas caricaturas sumamente... Sí, pero en la caricatura hay dos elementos que yo creo que tú me diferencias. Tú puedes tener una caricatura mediana o mediocre con un buen texto,
un buen, algo que atrae y te encanta. Por ejemplo, El País tiene caricaturas buenísimas, pero el artista no es lo grande es el que hace los textos. Porque de eso es que se que trata. puede ser el mismo, ¿verdad? Pero a veces el dibujo lo puede hacer hasta un niño, sí, ¿verdad? El dibujo no es lo más importante. Lo importante es la idea y cómo el caricaturista enfoca la idea. A propósito de la idea, he visto que los caricaturistas, lo que hacen, si tú, por ejemplo, pones ahí pon uno de los dos cuadros para que él me lo analice. Nosotros vemos que, por ejemplo, en el Maestro Solano, o en el mío, cualquiera de los dos, no importa. Cualquiera de los dos. Ahí tiene que tú resalta las cosas que uno tiene grandes, es decir, orejas y nariz. En el Maestro, los dientes. Realmente ese es uno de las características del caricaturista. Sí, definitivamente. El caricaturista tiene dos pantallas en las cuales tiene que funcionar. Y es cuando se hace la caricatura en sí de las personas o del personaje, sea un político, un artista, quien sea. ¿Y de qué se trata la idea? Resaltar lo grande de la persona. Pero más que nada, tiene que conocer el carácter de la persona. Ah, ya. Porque nosotros hacemos con unas cuantas líneas, podemos lograr el carácter de la persona. Y eso es tan importante, pero claro, siempre con el fundamento de que debe ser gracioso. Si alguien me puede hacer una caricatura a mí, que yo no la pongo en la sala de mi casa, ni la pongo donde la gente... Es que has insistido mucho en gracioso, en humorista. Es que están íntimamente ligados. Es decir, yo puedo tener, tú me puedes poner, y yo decía, a mí no me gusta porque tengo la nariz, las orejas muy grandes. Bueno, pero mis orejas son grandes. Son grandes. Yo no me voy a poner bravo y me encanta la caricatura esa. Pero, por ejemplo, en el caso de algunos caricaturistas, como por ejemplo Mercader, cuando hace caricaturas de personas, él exagera a lo máximo que él pueda. Y además... Algunos caracteres, ¿verdad? Sí, y además que él es incisivo en que esa persona tenga ciertos rasgos de ridiculez. Ah, ya. Y entonces hay caricaturistas que, como en el caso mío, tratan de evitar esa parte. Hay algo que yo estoy viendo. ¿Hay algún truquito con coger una fotografía de una persona, colocarla en computadora y deformarla, y de ahí hacer una caricatura o retocarla y convertirla en caricatura algo que es prácticamente digital? Sí, yo nunca lo he hecho. Pero lo hacen. Pero lo hacen. Creo que hay un programa de Adobe que logra hacer ese tipo de cosas. Pero yo nunca lo he... Sí, no conozco el programa, nunca lo he usado. Y... ¿qué va? Me gusta mi estilo, que yo uso. El caricaturista tiene una condición, y tú lo ves en todas las grandes ciudades. Tú vas a París, Madrid, Nueva York, ya aquí a veces aparece. Los famosos caricaturistas de parques que pintan las personas y le cobran unos centavos por una caricatura. Pero hay Caricaturista. De libros. También. Rius, por ejemplo. Es lo máximo. Y el de Mafalda era un caricaturista. Buen caricaturista, bueno. tremendo. Por eso te digo, la influencia de los muchachos de la época mía fueron... Sí, yo quiero que tú me diferencies el dibujo animado de la caricatura. Eso es lo que... Bueno... Porque tú dices Mafalda pero el Pato Donald es una caricatura. Sí, también. Pero la caricatura política es una cosa totalmente separada de los muñequitos, de los paquitos. Sí. Porque yo sé que la caricatura... Pero hay que tener la misma condición. Hay que tener la misma condición. Hay que tener el talento para hacer el trabajo. El dibujante de Mafalda, Quino, era político, específicamente político. Él nunca hizo nada para que los niños se divirtieran. Es para los mayores. Entonces, pero en Argentina había una dictadura.
Él tenía que tener cierto cuidado. Y el que tiene esa condición de caricaturista, oye bien, podría dedicarse, por ejemplo, a ser retratista. Yo soy retratista. Ah, ya. Yo soy retratista. Y creo que una de las cosas más importantes que tiene el caricaturista es ese instinto de observación. Ese hablar con, por ejemplo, en este caso, eso es una escena grandísima. Ese cuadro mide 100 y pico de pulgadas de ancho. Ese también es grande. Eso es un retrato. Y ese es Simón Bolívar. Si tenemos, ahí trataste muy bien a Bolívar. Sí, usualmente yo trato bien a los retratados. Esa es una familia de Italia. Ese es el síndico de Caguas, en Puerto Rico. Ese amigo mío, ese Willy Miranda, murió. William Miranda. Este es Miguel Cotto. Ese es Sánchez. Ese no, ese es el presidente Ulises Heró. Ah, ese es Lili. Y ese es Juan Bosch. Ese está en la colección. Ese es mi retrato. Yo me traté bien ahí. Sí. También. Ese es un héroe norteamericano. Y ese es el mismo. Otro retrato también. Hay algo que te quiero preguntar antes que te vaya. A veces tú haces un retrato y ese retrato es una fiel copia del original. Es decir, en un momento de una edad, en un momento físico, en un momento... porque tú no puedes poner un retrato de los 20 años a los 25, a los 30, es diferente, pero un retrato fiel del momento exacto de la persona y del estado anímico que estaba esa persona. Sí. Pregunta, cuando una persona mira un cuadro de eso que es por encargo y tú dices, ese retrato está muy bueno, pero a mí no me gusta, porque no se les parece a lo que él quiere, sí. Eso es. No me ha sucedido nunca con los retratos que yo hago, porque el artista que hace retrato tiene que tener el instinto de observación del carácter de las personas, porque uno no pinta los rasgos físicos necesariamente. Si tú pones mi retrato ahí, tú crees que soy yo mismo, pero yo me ¿Tenías bigote antes? Sí, tenía bigote. Y hay muchísimas cosas que uno no debe poner en un retrato. El caricaturista se da más libertades. Este es un plan de exposición, ¿verdad? Sí. ¿Cuándo es? Bueno, no tengo todavía fecha. No tengo bueno, fecha. Pero te ponemos a la orden. Nosotros vamos a hacer caricaturas en la Galería de Solano, en el espacio de arte. Ahí vamos a sentar a las personas. ¿Qué tiempo tú te tomas a promedio en hacer una caricatura? 45 minutos más o menos. En hacer una caricatura. Esa persona debe estar ahí una hora. Debe estar por lo menos una hora, porque uno se prepara y pone la pintura en su sitio. Una cosa, la caricatura buena es cara, la bien terminada, porque a veces hay un carboncillo que terminan de una vez. Sí, eso es barato, pero la caricatura en color es un poquito más cara. Es cara, sí, ¿verdad? Sí, se puede vivir de ello, ¿eh? Se puede vivir de ello. O hay que ser retratista. El retratista vive mejor porque el retrato es caro. El retrato no son 2 centavos. El retrato es más... ¿Cuesta? Sí, cuesta. El retrato cuesta. ¿Qué tú usas? ¿Una foto o al modelo? Yo prefiero... Bueno, el sistema que yo uso es el siguiente. Yo tomo fotografías en una sesión fotográfica y también hago cierto bosquejo en ese momento. Y las sesiones de trabajo de un artista usualmente son de 2 horas. Un artista retratista. Bien. Porque se cansa tanto el sujeto como se cansa también el artista. Nosotros tuvimos profesores de anatomía famosos en nuestra carrera. Ulises Pérez Plácido, Mairení Cabral Navarro, Félix Goico Evangelista y Alejandro Capellán. Eran profesores de medicina y dibujaban las cosas exactamente. Para el pintor dibujar unas manos, una cara, un rasgo, es difícil. Tienen que conocer anatomía. Debe conocer anatomía. A nosotros porque una mano es difícil. Es difícil. Una de las cosas más difíciles que hay de dibujar es una mano, porque la mano expresa demasiado y debe tener relación
con el propio retrato, es decir, no puede ir separada del retrato. Tú no varías los materiales mucho. Yo uso óleo, usualmente uso. Óleo. Pero en la caricatura, como es más rápida, el óleo tarda mucho para secarse. Bien, vamos a repetir que vamos a estar en el show, vamos a tener un show de caricaturas en Acrópolis, en el espacio del maestro Solano. ¿Eso está dónde, maestro? En Acrópolis, en el segundo piso. Ahí Teddy va a estar el día entero, ¿verdad? Sí, el día entero ahí el día entero. caricaturizando. Así es que el que quiere su caricatura a colores, que lleve unos pesitos, que se pase ahí y se tome un café con Teddy, y mientras tanto, una caricatura. Acrópolis, en el espacio del maestro Solano, todo el día, todos los días. Gracias, Teddy. Gracias, Brito.